Hola, bienvenidos a los que nos están viendo de YouTube. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a tener la escuela sabática por nuestro hermano Frandy. Así que, Frandy, es tu turno, es tu tiempo. Gracias, muy buenas tardes o buenas noches a todos los que nos están viendo en este momento. Y me siento muy feliz y un poquito nervioso, sí, pero bien contento de poder tener la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Esta semana tenemos la oportunidad de poder estudiar una hermosa lección que habla de profeta sin descanso. ¿Qué podemos entender? O sea, según el título está bien explícito que alguien que no tiene la oportunidad de descansar. Quizás nosotros en nuestro día a día podemos descansar. Quizás uno trabaja ciertas horas, descansa unas horas durante el día. Más bien, a lo largo de una semana, Dios proveyó un descanso para nosotros. Pero él esta vez habla de un descanso más allá. Veamos qué nos dice el versículo de memoria, que se encuentra en Jonás capítulo 4, versículo 11. Dice lo siguiente: "Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales". Es decir, Jonás recibió un llamado, pero él, desde su punto de vista, no era necesario llegar a hacer ese trabajo. Él tuvo que pasar por situaciones. Eso que vamos a ver en el día de hoy, en el día domingo, que habla de huida. ¿Qué podemos entender según esa palabra? ¿Por qué uno tiene que huir? ¿Qué circunstancia podemos hacer como dejar un camino para elegir otro? Vamos a ver qué nos dice este estudio. Habla de Jonás, que fue alguien muy importante en la historia, que trabajó bastante. Nos dice que fue un misionero asombroso, es decir, huyó en algún momento, pero hizo muchas cosas buenas. Por ende, es una de las razones que Dios eligió a él para hacer ese trabajo, no es una casualidad. Dijo que al mismo tiempo también era muy reacio, al menos al principio. Independientemente de lo que estuviera haciendo Jonás, el llamado de Dios interrumpió su vida a lo grande. En lugar de llevar el yugo sobre sus hombros, descubrió por sí mismo su yugo era más fácil, su carga liviana. Muchas veces nosotros equivocamos al pensar en nuestra mente o nuestra manera de ver las cosas, que la manera de hacerlo yo es la mejor. La forma de llevarlo yo es la mejor, pero no es así. Dios siempre tiene lo mejor para nosotros porque Él nos formó, Él nos creó, Él hizo todo. Si Dios dijo a la derecha, seguramente es lo mejor. Como humano nos cuesta entender esa cosa. Muchas veces digo, ¿será que Dios quiso eso? Pero no me parece tan factible, no me parece tan bien ese camino. Y le aseguro que siempre los caminos de Dios son los correctos. Jonás decidió buscar su propio descanso y lo hizo huyendo en la dirección contraria. Y sabemos claramente la historia de Jonás, lo que le sucedió al elegir su propio camino, porque Dios tenía algo planeado. Dios es omnipotente, Él sabe siempre el final de la historia antes de empezar. ¿Cómo vas a huir de la presencia de Dios? Es difícil, o sea, más bien imposible. Uno puede hacer ciertas cosas, pero Dios
te va a dejar elegir tu camino porque tú tienes tu libre albedrío de elegir, pero al final Él te va a hacer entender también que eres tu Padre, Él siempre está, Él tiene control de todo, porque todo fue creado por Él. ¿Dónde esperaba descansar? O sea, hallar paz y descanso del llamado de Dios. ¿Cuán útil resultó? O sea, cuando me da a pensar, ¿por qué Jonás hizo eso si él sabe claramente que él tiene que ir? Él trabajaba bastante tiempo en esa obra, él conoce la verdad. ¿Por qué se desvió? ¿Por qué eligió eso? En el transcurso de la vida hay cosas que nosotros tenemos como persona, que no hace como, que nos agobia. Dice, si eso sucede, yo nunca haría eso. Son decisiones que nosotros como cristianos deberíamos tomar. El decir nunca, porque nosotros no dependemos de nosotros mismos. No tenemos eso. Quizás nosotros podemos creer, yo soy, yo puedo, yo soy capaz de, pero en el fondo no es así. El que puede todo es Dios. El que sabe todo es Dios. El que puede cambiar los tiempos y las circunstancias es Dios. Es que para Jonás, él pensó como dejar el camino y eso se va a quedar hasta ahí. No, es que no quiero ir a Argentina, no quiero ir a Francia, no pasa nada porque Dios no me va a ver. No quiero ir a América del Norte, no pasa nada. Pero Dios tiene trazado, Dios tiene todo planeado, tienes que llegar. Si no quieres llegar con dos piernas, vas a llegar sin piernas, pero tienes que llegar. Quizás uno puede decir, no, es que no quiero ir, porque tienes dos manos, puedes como manejar auto, vas a llegar sin mano, porque Dios tiene ese destino para ti. Jonás planeó sus cosas y tomó la dirección contraria. En muchas ocasiones podemos ver en la historia de la Biblia, toda la persona que eligió el camino contrario terminar con grave consecuencia. Por ejemplo, conocemos la historia de Samson, que eligió otro camino que no era el camino correcto, aunque Dios estaba con él siguiendo todo el paso, hasta que él se arrepintió, Dios le otorgó la fuerza de poder vencer. Es decir, Dios siempre tiene el control de todo. Muchas veces tenemos tantas excusas, en mi caso he hecho bastantes excusas para no hacer muchas cosas importantes y me di cuenta que no debería ser así. Por ejemplo, si me dice, Frandy, ¿puedes tener el tema? Es que no sé, mi fuerza no es predicar, es que me siento mejor cantar, me siento mejor hacer esto, pero no puedo. Pero el que capacita es Dios. Eso tenemos que tenerlo en mente. El que da conocimiento es Dios. Uno tiene que estar siempre dispuesto a servir, a trabajar en la obra del Señor. Hace un poquito que me da a pensar, si me dicen, Frandy, ¿puedes tener el tema en tal momento? ¿Será que yo puedo predicar? Y me pregunto yo mismo, y después yo mismo contesto. Y hace poquito me invitaron a predicar en una iglesia. Digo, Dios mío, ¿por qué no me dicen cantar mejor? Si saben realmente que yo puedo cantar, no, yo nunca predico. Pero me recuerdo que años atrás me dirigieron como director de MIPES. No sé si entienden el término. Siempre yo, como recibe los seminarios, como soy el director, enseña a otra persona para predicar. Yo no predicaba. Digo, ¿por qué pasaba eso? Enseñaba como recibe la charla y todo en la asociación. Después llegué en la iglesia reuniendo los asociados, digo, pasa esto, eso se hace así, de esa forma, pero yo personalmente llegar y predicar es un castigo para mí. Me siento como más
toma el micrófono a cantar en vez de sentar y predicar un sermón. Fue muy, muy difícil. Pero cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, nada ni nadie va a impedir que eso suceda. Y estoy dando cuenta de eso hace poco tiempo. Digo, cuando llegué a Chile, me pasa lo mismo. Digo, Frandy, ¿puedes tener el tema en tal momento? Digo, no, hermano, por qué el tema? Puedo cantar mejor, puedo hacer eso mejor. Es lo que está a mi gusto. Está bien, como persona tiene el gusto, pero no siempre tu gusto se va a prevalecer. Hay que tener en cuenta que Dios tiene propósito en tu vida. Me dicen, no, tiene que hacer, tú puedes hacerlo. Digo, mi, mi famosa excusa es que no hablo bien el español. Ya me cansé de decir eso. No es así. ¿En qué idioma cantaba? En español, que es lo mismo, ¿entiendes? Y lo mismo pasó con Jonás. Él sabe claramente que él tiene que llegar, él conoce el territorio, él sabía qué tipo de personas eran, pero había algo, un dato curioso entre medio de eso, que sus padres o esa gente le había causado un daño horrible. Es una de las razones que él tenía algo como guardado en su corazón. Porque si esas personas eran capaces de destruir, de matar, de dejarme sin familia, sin padres, entonces voy a dejar que eso pasa. Que ellos tienen que pagar por lo que hicieron. Eso era su intención de dejar pasar el momento que, que, que el pueblo pagaba por lo que habían hecho. Pero Dios preparó todo. Es una escena muy, muy, muy importante. Me gustó bastante la historia de Jonás. Y curiosamente, no es la primera vez que recibe un llamado, como decía al principio. No fue la primera vez decir que, es mi primer llamado. Quizás en el segundo voy a aceptar. No fue la primera. Y sin embargo, en este caso, al parecer, lo que hizo el Señor le había pedido. No obstante, esta vez no. Y nos dicen que los registros no cuentan que la historia que había tenido que pensar es que antiguamente sus padres, como había comentado en un principio, él sabía claramente que los habitantes de Nínive no eran personas como tan buenos para él, porque tenían algún conflicto interno. Él prefirió dejar que se perdieron sin piedad. Él no tenía pensado ni en los hijos, ni las personas, ni los animales. Digo, no, si ellos eran capaces de matar a mis padres, yo no voy a decirle nada, ni voy a dar ninguna predicación de que se arrepintieron. Voy a dejar que se murieron todos. Y huyó de la presencia de Dios. Y conocemos la historia que llega y paga su pasaje hacia otro sector. Tranquilamente se metió debajo del barco a dormir. ¿Con qué corazón que uno huyendo de la presencia de Dios y llega a un punto con tanta tranquilidad a dormir? Eso me da a pensar cómo uno puede ser una cosa tan trágica, dormir en medio de la tempestad. Y se quedó durmiendo. Todos ahí estaban preocupados por lo que había sucedido, él tranquilamente durmiendo, porque él sabe lo que estaba haciendo. Y de repente alguien le acercó. Entonces, ¿qué está pasando con ese hombre durmiendo mientras que nosotros no tenemos opciones, no sabemos qué hacer? Entonces, por lo menos, haz algo, pide a tu Dios. Quizás Él no puede como salvar de esa situación. Ahí él empezó a reflexionar. Y hicieron, lo más curioso de eso, hicieron el sorteo, cayó encima de él. Eso me da a pensar, ¿será que
algo casual o que Dios lo quiere hacerlo de esa manera. Hice un sorteo. ¿Quién tiene la culpa ahí? Jonás, justamente él, nadie más ni nadie menos. Y después de eso, él asumió. Pero las personas, aún así, no estaba tan confiado que él tenía la culpa de todo lo que estaba pasando. Pero él asumió, dijo, sí, soy el culpable. Por mi causa está pasando todo eso. Lánzame al mar y todo estará bien. Las demás personas sentían como es absurdo que una persona causó todo eso. Entonces pidieron perdón al Señor que no echa la sangre de Dios sobre ellos, lo lanzaron y se acabó todo. Qué tremendo. Ahí él encontró como un descanso. Él no quería ir directamente, como con más tranquilidad. Él tiene que viajar dentro de un pez. Así que cuando Dios quiere hacer algo contigo, no dudes, no desvíe, no huye de la presencia de Dios. Él conoce tus caminos. Él conoce tus obras. Él sabe lo que tú puedes hacer. Si Dios te llama, tienes que contestar al llamado de Dios. Él quiere algo mejor para ti. Quizás tú puedes ver a la derecha, pero Dios te está esperando al lado izquierdo. Jonás huyó y pasó el tiempo, 3 días y 3 noches. Me imagino cómo una persona puede estar dentro de un pez tanto tiempo sin morir. ¿Qué comió él? 3 días sin bañar. ¿O no? No, increíble. Ahí no tenía ni descanso. Si te imaginas dentro de un pez, no ni pienso como el tamaño de ese pez. Eso no es tan importante. Pero dentro de un animal, tanto tiempo. Pero Dios preservó su vida porque tenía una misión especial. Y al llegar, entregó el mensaje, salvó la vida de muchas. Quizás hoy tú estás huyendo de la predicación de la palabra, de cierta forma. Quizás en tu barrio, en tu vecindario, en tu universidad, tienes que hablar, tienes que actuar. No decir, no, es que si yo digo eso, me van a ver de esa manera. Tienes que hacerlo porque es tu oportunidad que Dios te puso en ese sector, en este lugar, para dar a conocer el mensaje. No digas, no, mañana quizás. Tú no sabes lo que va a suceder mañana. Si tienes la oportunidad de comentar a alguien que Cristo pronto volverá, hazlo. Es porque Dios lo está poniendo en tu mente. Si alguien te pregunta, ¿por qué no trabajas sábado? Tienes que tener la convicción de decirle el por qué. Que sea de vida o de muerte, tienes que hacerlo. Porque es tu oportunidad. Jonás huyó, pero él tenía que hacerlo. De la forma que sea, él tenía que llegar a Nínive. Se fue, pasó más de lo normal. Él podía ir un día y llegar, pero pasó 3 días y 3 noches dentro de un pez. Aún así él tenía que llegar. Mi consejo para ti y para todos nosotros como personas, en cualquier momento que Dios, que recibió un llamado, no lo piensa 2 veces, porque Dios tiene todo, todo en su mano, tiene el control del universo. En la parte final de la lección tienes una pregunta importante. Huir de Dios. ¿Hiciste eso antes? Yo creo que es pregunta personal. Cada uno sabe su vida, cada uno sabe lo que haces, lo que tiene en mente. Quizás en mi caso yo sé que lo hice en algún momento. Muchas veces uno puede decir, sí lo hice, pero no me di cuenta o no fue mi intención. Piénsalo. Si es así, ¿cuánto éxito tuviste?
¿Será que fue bueno o malo? Cada uno sabe exactamente qué lección debería haber aprendido de ese error. Yo he aprendido bastante. Quizás en el día de hoy eso es un testimonio. Estar hablando ahora con tanto temor, puedo decir, tanto nervio, podía decirle al hermano, no, es que no sé, no hablo español, no sé cómo expresarme de la mejor manera. Dile a Carolina mejor, ella habla mejor el español. Podía decir eso, pero me da a entender que las excusas no son válidas para Dios. Tenemos que trabajar. Dios tiene ángeles que deseaban trabajar, deseaban hacer esas cosas. Él quiso que nosotros seamos partícipe de esta obra. Y no sé si alguno tiene alguna pregunta sobre la lección de hoy. Adelante. ¿Tiene algo que decir, Ari? Nos dejaste sin palabras. ¿En serio? No estuvo muy bien, creo que no tengo nada más para decir, creo que lo dije Bueno, ¿Alba? bueno, se iba a decir de que es cierto. A veces nosotros como personas, uno va a la iglesia, digamos que por obligación o porque no queremos, pero si en realidad Dios nos está llamando a nosotros, uno debe de obedecer a su palabra, porque si uno niega a Dios, Dios obviamente también nos va a negar delante de su Padre, pero uno siempre tiene que trabajar para Dios, que todas las cosas, obviamente, si tú no haces lo mismo que Jonás, como le pasó a Jonás, que Jonás por no ir a Nínive a predicar, obviamente Dios lo envió ahí porque Dios quería que Jonás, obviamente, fuera a predicar a esa ciudad. Al fin y al cabo, Jonás fue. Y es cierto, a veces muchas personas obviamente no tenemos el talento, digamos, de cantar o de predicar, pero sí, Dios nos llama, como tú dijiste ahorita, Frandy, Dios nos capacita a nosotros. Muchas gracias, Alba. Sí, claramente, el que capacita es Dios. Solamente Dios necesita de nuestra parte la buena voluntad, el deseo de hacer la cosa. Porque si te das cuenta, si pedimos a Dios sabiduría, Él tiene de más para dar, porque es la fuente de sabiduría. Si necesitamos recursos, Él tiene oro y plata, son de Él. Él tiene todo, solamente nosotros debemos como abrir nuestros corazones para hacer la cosa. ¿Alguien más tiene algo para comentar? Me gustaría decir una cosita nada más. A veces nosotros pensamos, y esto de repente les va a chocar, que Dios no obliga a la gente. No, Dios no obliga a la gente. Pero vemos en el caso de Jonás, un caso muy particular. Jonás cumple ciertos requisitos y si ustedes miran toda la historia de Jonás, Dios lo obliga a Jonás. ¿No? Dios lo obliga. Entonces, ¿cuáles eran esas características de Jonás para que asumiera su obligación? Primero, él conocía a Dios. La Biblia nos dice que Jonás era un profeta de Dios. Él ya conocía, ya tenía una relación con Dios. Y cuando uno tiene una relación con Dios, pues tiene un compromiso con él. Dios no podía obligar a los paganos, ¿no? Dios no puede obligar a la gente que no lo conoce porque no lo conoce. Pero como tú lo has dicho muy bien, nosotros tenemos o estamos en posición, se supone que somos la iglesia, el pueblo de Dios, la esposa, ¿no? Si cogemos esa analogía, pues un esposo o una esposa tienen obligaciones, tienen que ¿cómo se dice? Tienen que hacer, por ejemplo, cuando el marido va a trabajar, la esposa que tiene que cocinar, porque si no el marido se muere de hambre. es, es obligación.
si el marido por ahí llega a la casa cansado y la esposa no tuvo tiempo de cocinar, ¿qué es lo que el marido va a llegar? No la va a obligar, ¿no? No le va a decir, ay, cocíname. Sino que va a hacer el marido. La va a mirar y le va a decir, con un gesto de amor le va a decir, "Ah, no te preocupes, no estoy cansada". Entonces, ¿qué va a hacer la mujer? No te preocupes, has ido a trabajar. Ella se va a sentir obligada de ir, de cocinar, ¿no? Y esa responsabilidad, es ese pacto, ¿no? Jonás era un profeta de Dios y tenía sus obligaciones, ¿no? Y ahí estaba el gran patrón para decirle, no te olvides que yo soy el jefe aquí y tú eres el que obedeces. De la misma manera, nosotros como cristianos tenemos obligaciones. Y a veces, como tú mismo lo has dicho y bien lo has explicado, a veces nosotros cobardemente nos escapamos de nuestras obligaciones. ¿Por qué? Porque decimos, ¿no? Que el otro vaya, yo no, que el otro vaya. Yo no hablo bien el español, ¿no? Que el otro vaya. No, que el otro vaya. Nos escapamos de nuestras obligaciones y eso, es terrible. Sí, claramente, muchas veces nosotros creemos que podemos huir de la presencia de Dios, o sea, sentimos capaces de hacer cualquier cosa, pero Dios nos está viendo en todo momento porque Él está en todo lugar. Y sí podemos ver también en Éxodo 4:13 que habla sobre la respuesta de Moisés cuando Dios lo llamó. Dice así, y él dijo, ay Señor, envíate luego por medio de él que debes enviar. Entonces, el siguiente párrafo, entonces, ¿será que yo no conozco a él? ¿Por qué me está diciendo que manda a él? Yo lo conozco mejor que tú. Tienes que ir. Vas a llegar a él, tú le vas a decir, él te va a hablar lo que yo te ponga en tu boca. Que Dios siempre tiene los planes bien hechos. Solamente necesita nuestra presencia. O sea, nosotros somos simplemente instrumento. Eso tenemos que pensar. Somos solamente instrumento. Es decir, si es un piano, el piano no va a llegar y tocar solo. Dios es que va el músico para tocar el piano. Nosotros solamente el simple instrumento. Debemos tener claro en nuestra mente que Dios nos va a capacitar ante cualquier dificultad. No espera que la etapa de la obligación, al igual que Jonás, es más difícil y más como complejo estar como con presión haciendo algo. Pues si lo va a hacer con mente fría, tranquilamente, te va a sentir como más a gusto de trabajar. O sea, mi consejo para todos ustedes, y incluso incluyéndome, que cuando Dios nos llama, recibe el llamado. Será de gran bendición para muchos. Que Dios les bendiga. Gracias, Frandy, por este bonito repaso. Como dijo Ariana, le atinaste, nos dejaste a todos sin palabras. Muy, muy bonito. Ojalá que sigas participando más porque la verdad es que sí parece como que Dios te ha dado un don. Así que ya vimos que también sí hablas bien el español. Y bueno, gracias, muchas gracias. Gracias a los de YouTube por quedarse hasta aquí, por ver hasta el final. Y vamos a hacer una oración para finalizar. Así que los invito a inclinar su rostro. Gracias, Señor, por este mensaje tan bonito que nos has dado, porque utilizas a las personas, Señor, como medio, como instrumento para llegar hacia cada uno de nosotros. Gracias por este mensaje, porque estoy segura que a más de uno nos ha llegado, Señor. Te pedimos que en lo que resta del día podamos seguir en tu presencia y también que el día de mañana podamos reunirnos nuevamente para poder dedicarte un tiempo al estudio de tu palabra. Te agradezco por todo, Señor, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, gracias a los amigos de YouTube que nos estuvieron viendo. Les esperamos el día de mañana también con el nuevo tema de esta nueva semana.